Ok, supongo que todo en orden. Bien, entonces Eduardo se encuentra por acá, sí. Me gustaría dar como la bienvenida a Eduardo, que muy amablemente nos cedió su estudio para poder realizar esta sesión. Entonces, bueno, quisiéramos, Eduardo, como que tú nos compartieras un poco cuál es tu experiencia al momento de grabar tu batería, eh, qué consideraciones has tenido. Sé que has podido experimentar demasiado ahí en tu sala. Bueno, como todo este tipo de consideraciones serían bien interesantes, ayudándonos a todos como a la hora de afrontar una grabación de batería, qué cosas son importantes. Bueno, primero que todo, buenos días Alejo, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señor. Listo. A ver, hay que tener varias cosas a considerar a la hora de grabar una batería. Es un instrumento grande, es un instrumento que tristemente es complicado de grabar. O sea, realmente es uno de los instrumentos más complicados porque tiene muchos elementos. Es una fuente sonora de muy alta presión. O sea, el volumen es alto, entonces algunos micrófonos se podrían incluso dañar si intentamos grabar con ellos. Está el tema del aislamiento, está el tema de la sala, las condiciones acústicas. Entonces, son muchos factores los que hay que tener en cuenta a la hora de grabar una batería. Pero además de esos factores técnicos, también hay que tener en cuenta mucho los factores musicales. Es decir, no es lo mismo si yo voy a grabar una balada, así voy a grabar, qué sé yo, un reggae. No es lo mismo si voy a grabar un rock, así voy a grabar una timba o algo latino. Entonces también hay que tener en cuenta temas como la afinación, la selección de los tambores, la selección del set de micrófonos e incluso la selección de los elementos que voy a agregar a la batería para tocar cierto género o cierta producción en particular. Entonces, yo lo que voy a hacer en este momento es que me voy a desconectar y me voy a conectar desde el celular para poder mostrar un poco los elementos de los que estoy hablando y luego me voy a volver a conectar con el computador ya para hacer pues todo el tema de la prueba de grabación y ya en sala con el audio movers y eso, listo. ¿Vale? Me voy a desconectar en este momento y voy a ingresar de nuevo, por favor, para que estén pendientes y me acepten. Listo. Juan sabe si de pronto ya realizó la solicitud. Si de pronto Juan No, está por ahí a la mano. Ah, ok, vale. no he ingresado todavía. Acá estoy. Listo, listo, démosle ahí un momentico para que él nos pueda mostrar bien todas las cosas. Ahí está ingresando, vale. Ahí está ingresando.
Vale. Ok, bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Listo, continuamos entonces. Entonces hablamos primero de la selección en cuanto al instrumento, a los elementos que debe tener la batería, de acuerdo al estilo que pensemos grabar. Entonces, es muy normal que si un estudio se dedica específicamente a grabar baterías, tenga algo parecido a esto, es decir, tener opciones para escoger entre redoblantes, escoger varios tipos de platillos, ¿sí? O distintos tipos de percusión que yo pueda agregar a mi set. Y esto va a obedecer a qué? Al estilo que voy a grabar. No es lo mismo si yo, por ejemplo, quiero grabar algo como un reggae, donde voy a utilizar un redoblante piccolo, a si quiero grabar algo más como una balada, donde voy a buscar un redoblante que me permita una afinación más baja, o algo más rockero, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo pasa con los platillos. Yo no puedo pretender utilizar unos platillos muy grandes para grabar algo más relacionado como a salsa o a músicas latinas, sino más bien algo como rock o como una balada. Entonces también tiene que ver mucho de eso. Ahora hablemos un poquito de cómo es la conexión y cómo es el proceso de grabación de la batería. Y es que del modo más estándar, lo que uno busca es tener un micrófono independiente en cada uno de los cuerpos. Habrán excepciones. Si yo quiero grabar estilos como jazz o algo incluso sinfónico, que son pocos los casos, pero se da donde se necesita un set muy similar a una batería, yo voy a querer un ambiente más natural, más aéreo. Pero si estamos hablando de una producción contemporánea y algo más común, es que cada cuerpo de la batería va a tener su micrófono independiente. En varios casos, incluso, por ejemplo, en el redoblante, hasta voy a obtener dos micrófonos. Hablemos un poquito de la selección de micrófonos que tengo hoy y relacionarlo un poco con lo que decía Alejo hace un momento. En mi redoblante y en los toms estoy utilizando un Shure SM57. Este es un micrófono dinámico de patrón cardioide. Lo que hablaba Alejandro es los micrófonos dinámicos pueden soportar muy alta presión sonora, que es como una de las principales características de la batería. Y este micrófono en particular es casi que un estándar de la industria para grabar percusiones y en general instrumentos. Tiene un color muy bueno, tiene una característica sonora que buscan muchísimos productores y la verdad es que es un micrófono entre tanto muy resistente y económico. Entonces tenemos 57, 57, 57 y 57. Vamos al bombo. En este caso decidí utilizar el micrófono dentro del bombo y tenemos un Shure Beta 52 apuntado al parche, pero no apuntado al golpeador. Es decir, voy a obtener ataque, pero no voy a obtener un ataque descontrolado. Voy a tener buen cuerpo y buena definición en el golpe. Este también es un micrófono dinámico, pero en este caso es un micrófono con un diafragma mucho más grande, justamente porque está pensado para captar frecuencias más bajas. Ok. Eduardo, discúlpame, ahí yo quisiera hacerte una pregunta desde tu experiencia. ¿Qué, eh, ¿qué características tienes de sonoridad tienes cuando el micrófono está en la parte interna del bombo y qué características buscas o tienes cuando ya el micrófono está en la parte exterior? Bueno, pasan varias cosas. Cuando yo tengo el micrófono adentro, primero obtengo de manera natural mucho aislamiento de las otras fuentes de la batería. Entonces eso a veces ayuda muchísimo en el proceso de mezcla. Dependiendo del bombo, en el caso de este que es un bombo de 20 pulgadas, tener el micrófono adentro, la verdad, me genera mucho más cuerpo. Este es un bombo más pequeño que el promedio, entonces ese refuerzo en bajos me ayudó mucho. Y el hecho de poder posicionarlo cerca al parche también me agrega brillos. Digamos que me hace como un poquito de curva ahí, me corta un poquito en los medios, pero estoy hablando de este bombo en particular. Cuando lo pongo afuera, ¿qué obtengo? Obtengo un sonido con un poco menos de ataque.
¿sí? Un poco, digamos, como llamarían muchas personas, un sonido más redondo. Sí. Y A una veces afuera, dependiendo, pregunta. ¿sí? Y digamos, si usted quita el parche de afuera, ¿afectaría mucho en el sonido? Si lo graba sin Sí, ese parche. sí, sí afectaría, pero entonces estamos hablando de que eh, si la situación musical lo amerita. ¿Qué sucede con el parche frontal? Este parche vibra igual. Cuando yo lo golpeo, este parche vibra y me da cierta afinación. Si yo lo quito, lo que voy a obtener es muchísimo ataque del parche frontal, ¿sí? Entonces, digamos que voy a perder la afinación que me aporta este parche. ¿Qué sucede? Eso puede funcionar en muchas situaciones musicales, en otras no tanto. Va a depender mucho del sonido que yo esté buscando. Eh, ¿Eso eh, aclara la duda? Creo que Sí, Julián muchas hace, gracias. creo que Julián también hace referencia a que, perdón, que ahí suena como con rever. Quita la rever. Uy, gracias. Sí, qué pena, chico rever. Creo que Julián hace referencia a que es muy icónico, muy de, de grandes estudios antiguamente y de muchos ingenieros de producción musical y de audio, quitar y recomendar quitar el parche de adelante por una cuestión de una cuestión acústica, pero eso es muy referenciado también a la sala también, eso implica mucho que es las condiciones de sala en las que se estén trabajando para generar esa sonoridad, pues creo que es a lo que también hace referencia a Julián, que es sobre lo que es muy común ver. Sí, eso es una tendencia muy, muy ochentera, la verdad. Eso. Y, y sí, o sea, vuelve y juega. Es un tema como de necesidad de buscar cierto sonido específico. Y muchas veces también cuando quitan el parche frontal es porque van a agregar un túnel con otro material, tal vez incluso con otro bombo sin los parches, para agregar bajos. Y eso, digamos, también lo he experimentado y funciona muy bien. Y es poner otro bombo frente a mi bombo y microfonear ese otro bombo para agregar más frecuencias bajas a la captura que estoy teniendo. Ahora, hay muchos otros bateristas, hay muchos técnicos, por ejemplo, Simon Phillips, que es un baterista ya de toda una vida, un baterista de sesión que ha grabado toda su vida, Perdón un momento, recomienda Eduardo. mucho, Perdón. escucha el Jero, piano. tienes ahí el micrófono abierto. Sí, estás ahí tocando el piano para todos. Gracias. Qué pena, Gracias, sí. chico piano. Listo, sí, gracias, Eduardo. Entonces, por ejemplo, Simon Phillips es uno de los bateristas que recomienda tocar la batería tal cual, porque habla de que el sonido de la batería es el conjunto de todo, incluso las filtraciones hacen parte del sonido de la batería. Entonces también son como visiones, ¿no? Son como conceptos que puede ir desarrollando cada quien en pro de la producción que quiere hacer. Bueno, seguimos hablando de los micrófonos de la batería. Ahora vamos al micrófono del hi-hat. En este caso tengo una Audio-Técnica AT2021, es un micrófono de condensador de diafragma pequeño. Es un micrófono bastante sensible, ¿sí? Y muy brillante, que en este caso me sirve bastante para este hi-hat porque este hi-hat en particular es un platillo opaco. Entonces me va a coger muchísimo el ataque de la baqueta. Y aquí lo tengo muy cerca a este splash, justamente porque también este platillo es un platillo de volumen relativamente bajo, así que me va a captar un poco también de este. Ok, vamos a los overheads. De nuevo, micrófonos de condensador de patrón cardioide, también bastante sensibles y brillantes. Y estos son los que utilizamos para dar primero una imagen estéreo a la batería y dependiendo de la ubicación que le demos, nos va a dar una imagen general de la batería o si buscamos, como en el caso mío, simplemente captar los platillos. ¿Sí? Estos micrófonos tienen muchísimas técnicas a la hora de posicionarlos. En este caso yo estoy utilizando una técnica AB con centro en el redoblante. Es decir, que los dos micrófonos me dan una distancia igual si parto desde el redoblante. Sin embargo, yo los estoy apuntando directamente hacia abajo para que me capturen los platillos. Y termino con el micrófono de room o de sala, que era el micrófono del que está hablando Alejandro ahora. Este es un Warm Audio WA14.
Este micrófono es de una empresa que se llama Warm Audio y lo que hace es rediseñar micrófonos clásicos. En este caso es el rediseño de un AKG 414. Y como explicaba Alejandro, es un micrófono multipatrón. Yo aquí puedo cambiar el patrón polar y además tengo la posibilidad de generar atenuadores. ¿Sí? Es decir, si digamos en este caso la batería es una fuente de mucha presión sonora, si veo la necesidad puedo decirle al micrófono que me reduzca 10 o 20 decibeles de la captura que está recibiendo. En este caso, para la captura de hoy, vamos a experimentar con un patrón bidireccional o de figura 8. Y este micrófono se encarga, en este caso, de dos cosas. Como lo tengo directamente al frente de la batería, aproximadamente a 1,20 m, 1,5 m, y lo tengo relativamente bajo, me va a reforzar un poco los graves de la batería, pero como también lo tengo en figura 8, me va a coger los rebotes de esta pared. Entonces me va a dar un poco del color de la sala. Ahí está entonces todo el seteo de la batería. ¿Hay dudas hasta el momento? Eduardo, una pregunta. ¿Ese micrófono en la imagen estéreo, usted la pondría en la mitad? ¿La pondría en la mitad? Eh, En la mezcla. ¿O como usted en lo la mitad. panea? eh, Ok, ¿O lo ya, ya, panea ya. en la...? Sí. Bueno, el micrófono recibe señal por el frente y por detrás, ¿cierto? Pero cuando llega a la interfaz me llega una señal mono. O sea, él combina esa señal. Entonces yo no lo paneo. ¿Sí me hago entender? No es que el micrófono me mande dos señales y yo tenga una señal izquierda o derecha, una frente y atrás. No, él recibe por los dos lados, pero me llega una sola señal al software. Ajá. Entonces, si yo la paneo, pues la verdad me va a quedar desbalanceado. Entonces, esa señal en este caso sí lo dejo al frente. Ok, muchas gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna Eduardo, una otra duda? pregunta. Yo tengo una pregunta, Eduardo. Sí, claro. ¿Nos puede hablar, por favor, un poco de cómo tiene tratada acústicamente la sala donde está grabando? Sí, claro que sí. Voy a cerrar acá entonces para mostrarles bien. Gracias. Ok. Todo el diseño de la sala, no sé si se alcanza a ver en el video, pero es una sala de forma irregular. Esto es en realidad un octágono irregular. Incluso esta pared de atrás no es completamente recta. No sé si se alcanza a ver aquí en el centro. Hay un ligero ángulo. ¿Qué sucede? Esta sala me la diseñó un ingeniero de acá de Manizales, que es Sebastián García Mosquera, y fue diseñada especialmente para esto, para grabar baterías, y justamente se buscaba también que no hubieran ningún tipo de paredes paralelas. Incluso el techo, aquí en este punto también, esta parte va hacia abajo y estaba recta, evitando también así paralelos. Las esquinas en general no son muy pronunciadas, evitando sobrecarga de bajos. Y según entiendo, se buscaba una reverberación de 0,5 milisegundos, que es algo bastante bueno, es algo ideal. Y bueno, después de hacer varias pruebas de grabación, después de hacer varios ensayos, noté que habían algunos rebotes que me incomodaban, así que agregué estos difusores. Estos son difusores de lana de roca, estos grandes negros. Y estos pequeños de acá son difusores low end que me cogen un poquito de graves. Los controlan un poco, no son tampoco muy exagerados. En cuanto a la construcción, esto es una construcción liviana, esto es G-Plug, dos capas de G-Plug, una capa de frescasa y otra capa de G-Plug. Y es básicamente eso. Ah, bueno, y el piso pues también es piso flotante. Esa es en esencia la construcción de la sala. Como les decía, la batería es un instrumento relativamente complejo de grabar. O sea, necesita muchas cosas. Esta sala se tomó un tiempo, fue una inversión de mucho rato. Pues, digamos, desafortunadamente esto es costoso, fueron los ahorros de un par de años, pero vale la pena finalmente. O sea, los resultados de verdad lo valen. ¿Más Eduardo, preguntas? y para lograr los 0,5 milisegundos, ¿cuál considera usted que es
como la estrategia, la herramienta, la frescasa que hay detrás del G-Black o la forma o todo, o cómo logra poder tener esa mínima velocidad en la reverberación. Bueno, el tema de la frescasa que hay entre las paredes es más para un tema de aislamiento, tanto de fuentes externas como para yo no estar molestando a mis vecinos. Finalmente yo estoy en una zona residencial. Entonces la frescasa cumple más un tema de aislamiento acústico. El tema de la velocidad y de los rebotes pues, que me produce esta sala se generan especialmente por el tamaño y la forma de la sala. Lo que hizo el ingeniero que diseñó esta sala fue una simulación en un software y empezó probando varios tipos de sala, varias formas, varios ángulos, hasta que dio con este diseño. Eso sí ya es un tema de simulación en software. Sí, porque uno cree que para poder bajar la cantidad de reverberaciones, llenar la espuma y de absorbentes, pero en este caso son muy poquitos los absorbentes y Sí, para tener son esa relativamente velocidad tan pocos. baja. Sí, Aunque sí, o sea, en el caso de uno no tener pues, la posibilidad de hacer esto, y es que era lo que yo estaba pensando originalmente, era simplemente hacer una sala cuadrada, sencilla, y llenarla de material, cosa que también es posible. O sea, en teoría también se puede. Si yo acomodo correctamente mi material absorbente, si pongo trampas para bajos en las esquinas y en las zonas críticas, también lograr muy buenos resultados. De pronto, si Alejo o Jerónimo pueden aportar algo ahí. Sí, sí, me parece muy chévere lo que hiciste con la sala y de pronto, Julián, veo una de las grandes ventajas es precisamente que no sea una sala rectangular o cúbica. Eso le está evitando a Eduardo, además a Eduardo con la batería, tener exceso de resonancia en frecuencias bajas. Eso yo creo que es el gran plus y por eso es que vale la pena un diseño acústico. Por eso, mejor dicho, por eso es que vale un diseño acústico. Porque te está ahorrando material y te está generando el diseño que realmente estás necesitando. Entonces, está súper interesante, te ahorraste ahí hartísimo en trampas de bajos que hubiese sido Ujú. necesario si hubieses hecho una, una sala rectangular y bueno, tiene ciertos pros y contras, entonces es súper bien y yo he recibido algunas grabaciones de esta batería de Eduardo y me han parecido muy buenas, realmente de muy buena calidad, pues aparte de lo buen baterista que es Eduardo. No olvidemos esa parte. Doy un aporte y es recordando que así la ecuación que hizo Eduardo con respecto a su espacio eh, y frente a lo que a la capacidad que me parece que está brutal, dadas pues, dadas las condiciones donde él hizo su espacio de trabajo, hay que entender que a veces también hay salas que eh, uno siempre se referencia por las grandes salas. Entonces me voy a la sala de Abbey Road, a las baterías de Abbey Road, digámoslo así. Cuando uno estudia cuestiones de audio y eso, tiene uno muchos referentes. Hay que entender que uno en postproducción, después de la captura, digamos, en la sala de Eduardo, también en postproducción quiere emular muchos de esos sonidos de sala amplia o de room grande o de hall. Entonces, en postproducción, uno lo que hace es que hace procesamientos de envíos donde hace emulación de placas de reverberación, de hall, de salas con cierta característica sonora, dependiendo del género musical y todo eso, que creo que Eduardo también como baterista no solamente se preocupa por su captura, sino por su postproducción también. Es Totalmente. decir, entonces, eso es muy importante porque con respecto hay otra cosa, a veces hay una mística en creer que simplemente si no se tiene una sala amplia, entonces no se le puede dar como esa sonoridad que uno espera de otras salas y de los grandes referentes de estudios grandes. Y no, uno puede llegar a ese punto de dinámica y de sonoridad de espacio a partir de la postproducción. Es decir, que con esta sala, de esta manera como la tiene Eduardo, que está fenomenal,
en un proceso de postproducción yo puedo darle emulación como si estuviéramos en otra sala, digamos como si hubiera sido grabado en otra sala. Y eso es muy importante porque en los géneros y en los estilos del concepto musical es muy importante eso, tener en cuenta eso para que lo sepan. O sea, en este proceso de insonorización también yo sé que con todos los cortes que se le han hecho, me va a dar una limpieza tal que a la hora de yo poder meter todos estos insertos o los envíos que se le puede hacer en postproducción, se me van a aclarar, se me va a facilitar y no me va a ensuciar la cuestión. En cambio, en tomas donde no hay una buena insonorización y quiero emular dichas cosas, termino embarrándola porque no tengo control de algunos delays, reverbs que genere una sala, que para eso es. Entonces, es muy importante tratar de tener en cuenta eso, porque muchos dicen, si no tiene una sala amplia, entonces no puede grabar y darle una sonoridad. Y hay que recordar que todo eso también hoy en día, gracias a Dios, se puede emular. Antiguamente no se podía emular, muy poco. Ujú. Se podía hacer algo, pero era muy, 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 muy complicado. Sí, Master, quiero ampliar un poco el concepto de trampas de bajos que nos comentaba Mao Giraldo. Ok, pasa que normalmente los materiales absorbentes no suelen tener buen coeficiente de absorción para frecuencias bajas. Entonces, para poder lograr absorber las frecuencias bajas y que no nos estén molestando en la sala, se diseñan trampas para bajos, que normalmente, bueno, tienen distintas formas, y, pero básicamente vienen a ser eh, materiales absorbentes, pero selectivos. O sea, solo van a estar absorbiendo frecuencias bajas y van a dejar pasar más las frecuencias altas. Entonces uno agrega un poco de, digámoslo así, un poco de absorción para frecuencias altas, un poco de absorción para frecuencias bajas. Y bueno, aquí ya viene todo un mundo de, de la acústica que ya vienen para poder agregar difusión, bueno, y por ejemplo, los ángulos, como se hizo en el room de Eduardo, y pues, bueno, eso sería básicamente esto, Eduardo, si podríamos continuar. Ok, hasta el momento tenemos más dudas respecto a la batería, a los micrófonos, algo más respecto a la sala. No sé si de pronto le han escrito más preguntas por el chat. No veo más, no veo nada más. Podría decir que evitar las esquinas. Sí, digamos que las esquinas son los puntos como críticos a la hora de controlar las frecuencias bajas. Entonces, digamos, en el caso de esta sala, sí, se jugó con los ángulos para evitar esquinas muy pronunciadas y digamos que si no existiera la posibilidad de jugar con los ángulos, lo más recomendable sería en estas esquinas así fuertes poner trampas para bajos. Sí, básicamente son unos, en muchos casos, cajones rellenos de material absorbente que lo que hacen es suavizar la esquina y evitar esos rebotes de bajos que generalmente lo que hacen es ensuciar la mezcla. ¿Eso Exactamente. resuelve la duda? Listo, perfecto. Bueno, voy a hablar un poquito aquí ya de como de las herramientas a la hora de grabar. Para grabar aquí la batería, entonces me toca utilizar dos interfaces de grabación conectadas, justamente porque son muchos elementos. Entonces con una sola interfaz no me alcanza para la cantidad de canales que estoy utilizando. En el caso de la grabación de hoy estoy utilizando 13 canales. Serían en total 12 canales para la batería. Ah, no, qué pena. Estoy utilizando 11 canales. Serían en total 10 para la batería y uno que es con el canal que me voy a comunicar en un rato con ustedes para que me puedan escuchar mientras voy haciendo la captura. Cada micrófono de la batería entonces va a cada uno de los canales de la interfaz. Cada canal lo puedo manejar una ganancia independiente. Y empezamos a hablar también entonces de lo que necesitan, uy, que se me cae, cada micrófono. En el caso de los overheads, necesitan alimentación Phantom. Entonces, activamos el Phantom para los últimos dos canales de esta interfaz.
que serían donde están puestos los overheads. Aquí en esta otra interfaz, el canal 1 es el micrófono del hi-hat. En este caso, entonces tengo que activar mi Phantom, y como había hablado que es un micrófono bastante sensible, voy a utilizar un atenuador. Asimismo, me interesa que el micrófono únicamente reciba señal del hi-hat, no me interesa que se sobrecargue de bajos, porque no le voy a utilizar para eso. Así que por último voy a utilizar un filtro pasaltos. Mi segundo canal, aquí tengo el micrófono de mi voz, este no lo voy a modificar para nada. Tercer canal es el micrófono de la sala, el room. Entonces, para este sí me interesa que tenga bajos, entonces no voy a utilizar el filtro. Tampoco me interesa atenuación, porque si veo que es necesario la utilizo mejor desde mi micrófono. Así que únicamente voy a activar mi Phantom para la alimentación del micrófono y ya está. Entonces, otra cosa importante es que grabar batería es un proceso complejo. Digamos que en un escenario ideal sería muy bueno tener a alguien aquí afuera que estuviera manejando los niveles de cada uno de los micrófonos. Hay muchos ingenieros que les gusta grabar a menos 12 decibeles como pico. Hay otros que les gusta grabar incluso hasta menos 20. Entonces también es bueno preguntar eso antes de realizar la grabación y ir modificando las señales que va recibiendo cada uno de los micrófonos. Digamos que la intensidad de la señal. En este caso yo tengo todo seteado para grabar aproximadamente a menos 12. El problema es que, bueno, si de pronto se vuela alguno de estos micrófonos, pues no voy a tener quien lo controle, así que digamos que por hoy eso va a estar un poquito fuera de mis manos, porque finalmente voy a estar dentro de la sala. Entonces, bueno, Alejo, creo que voy a cambiar otra vez al portátil para ya estar dentro Listo. de la sala y hacer como las pruebas de grabación, así que vuelve y juega, me voy a desconectar y en un momento vuelvo y me conecto. Vale, listo, Eduardo, te recuerdo que nos compartas el link del Audio El Audio Movers. Movers. Sí, cuando Ujú, esté dentro ya lo comparto. listo. Listo, ya nos vemos. Mientras tanto, en estos comerciales, voy a comentarles algo. Como les decía en el taller de ayer, bueno, estoy por fin terminando las maquetas después
de retrasito, pero entonces, y bueno, y el día de mañana se van a decir quiénes graban qué instrumento, para qué canción. Entonces, ya estábamos cuadrando con Santiago, quien nos va a facilitar el espacio para quienes no tienen las condiciones o la interfaz o esto para hacer las grabaciones. Entonces, a partir de que del día de mañana se cuadre eso, pues ya ir coordinando agenda con él, quienes no tienen, para poder ir haciendo pues las capturas y que cuadren con él eso muy bien, pero para que lo tengan en cuenta. Va a ser de esa manera la dinámica. Quienes no tienen, va a ser con Santiago. A ustedes ya les dio un tallercito de sonido en vivo, entonces es bien importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, igual mañana en la descripción se van a pasar las características de cómo debemos de recibir Alejo y yo las tomas de captura de cada uno de los instrumentos. Mañana explicamos eso, sacamos un ratico para explicar eso de cómo van a hacer esa parte. Entonces, nada, es que tengan en cuenta eso para quienes Sí, no Jero. tienen. Sí, Jero. Y otra cosa interesante sería, bueno, poder tener la posibilidad de recibir al menos unas dos capturas de, de cada instrumento que se vaya a grabar para en caso tal nosotros poder hacer, bueno, alguna edición, eh, poder unir algunas tomas. Bueno, la primera toma de pronto nos funcione mejor para las estrofas y la segunda toma nos funcione mejor para los coros. Entonces, porfa, ser conscientes de eso. Igual, hacerlo lo mejor posible, tener como la mejor interpretación en cada toma, eh, para que así podamos tener un muy buen resultado al final de este proceso. Eso es, sí, es cierto. Bueno, No sé si Juan de pronto nos puede confirmar si ya anda por ahí Eduardo, que le habrá pasado a ese muchacho. No, nada, se perdió en el camino, no ha Qué llegado. vaina, qué vaina. bueno, bueno, Ya, ahí entró, ahí ingresa, ahí ingresa. ok. Ya Ah, estamos. ok, eso. Bueno, tengan en cuenta que Eduardo está trabajando en remoto su computador, bueno, en remoto no, a distancia más bien, como lo explicaba. Entonces, por eso la adecuación ahí, para que tengan en cuenta. Listo, voy a compartirles por aquí por el chat de Zoom el enlace del AudioMovers para que escuchen ya pues como de buena calidad lo que se va haciendo. Ok, lo que va a estar un poquito complicado es que cuando yo me ponga los monitores para grabar, no los voy a poder escuchar a ustedes, así que les agradezco que cualquier cosa por el chat, que en este caso es como lo más práctico. Ok. Listo, entonces esperemos que todos estén ahí con el AudioMovers y voy a empezar voy a transmitir la pantalla. Eso sí. ¿Está habilitado? Sí, Mm, sí, ok. Ah, ok, al parecer me permite. Sí, ahí ir vemos para. directamente a la pantalla que... Sí, Sí, sí. me permite compartir el Mac, el Ah, sí. del Control Room, no sabía. Sí, sí. Listo, perfecto, ahí estoy con la sesión. Entonces lo que hablábamos, cada micrófono llega a un canal independiente dentro de mi sesión. Importantísimo antes de hacer cualquier grabación es asegurarme de que el ruteo está correcto, es decir, que mis cables y todos mis micrófonos estén en orden y que estén por la entrada correcta, es decir, bombo por uno, redoblante 2, así de manera consecutiva, como yo lo planeé. ¿Ok? Y posterior a eso, nombrarlos. ¿Por qué? Supongamos que me da por dejarlos con los nombres que aparecen, track 1, track 2, track 3. Arranco a grabar, exporto y le mando las cosas a otro productor. No va a saber qué es qué.
Finalmente hay como cierta estandarización a la hora de uno organizar el seteo de batería, no todos trabajan igual. Y es posible que alguien sencillamente tenga el hi-hat después del redoblante, que es un caso muy común, y no como yo que tengo el hi-hat al final. Y van a existir como esa falta de comunicación ahí y de practicidad a la hora de trabajar. Entonces siempre nombrar cada uno de los canales. ¿Ok? Entonces voy a arrancar a abrir canales y a probar el nivel en el que está llegando cada uno de los instrumentos. Hay una cosa que debo hacer también, aunque no sé si Alejo prefiera que lo haga antes o después de grabar, y es el cambio de polaridad. Hagámoslo después. Listo. Entonces voy a probar primero las señales de ganancia de cada uno de los micrófonos. Luego voy a hacer una pequeña prueba de grabación y vemos el tema de la polaridad en cuanto al micrófono del redoblante. Entonces voy a silenciar por acá y voy a empezar a hablar por el micrófono del Audiomovers. Eso. Sí, por favor me escriben en el chat si me están escuchando en este momento. O háganme señas. Ok, entonces voy a empezar a probar la ganancia de cada uno de los micrófonos. Lo que les decía, esto es como el primer punto del proceso, revisar que todo esté llegando correctamente y que llegue a los picos que acordé. En este caso pues no voy a tener como la posibilidad de que alguien mueva, así que como queda, queda, digamos por la situación de hoy. Entonces arrancamos con bombo. Ah, bueno, yo en este momento tengo un plugin que está agregando ganancia al final, entonces mientras tanto voy a desactivarlo. Bueno, ahí vemos que está llegando a menos 4.7, eso es una ganancia relativamente alta, pero bueno, digamos que en este caso no podemos modificarlo. Vamos a pasar al redoblante. En el redoblante, entonces tenemos que hay dos micrófonos, está recibiendo uno en la parte de arriba, el parche el que golpeo, y otro en la parte de abajo, que es el parche que recibe la bordona o el entorchado. Que este está un poco más controlado, está llegando hasta 8 y hasta 7. Está correcto, seguimos con los toms.
Listo, estos dos están mucho más controlados, incluso estoy viendo que el segundo tom tiene muy poca ganancia y estoy escuchando algo, y esto es importante de hacer la prueba anterior a la grabación. Y estoy escuchando que hay una vibración en el tercer tom. Entonces me toca es buscar si la vibración es de origen del tambor en sí, o si es la posición del micrófono, o si es algún cable suelto. Ese tipo de cosas suelen pasar mucho, entonces también es necesario revisar en este caso. Listo, ya está, era la acomodación del micrófono. Ok, correcto. Seguimos entonces ya con el hi-hat y los overheads. Estos van a recoger el sonido general de la batería y en específico del micrófono del hi-hat, del platillo del hi-hat. Listo, esto sí tenemos un balance bastante bueno. Y por último vamos a el micrófono de room, que para este sí toca con toda la batería. Este me va a recoger toda la batería y color de sala. Bueno, el balance está bueno, siento que me está recogiendo muchísimo redoblante. Lo que podría ser bueno en el caso de una producción, por ejemplo, de pop, donde el redoblante va muy al frente. Hacia qué género queremos poner esto, si de pronto Alejo me puede escribir eso por el chat. Pero al menos el volumen o el nivel de la ganancia está como lo quiero. Desafortunadamente entonces tenemos el redoblante y el bombo muy fuertes. Voy a bajarles un poco desde afuera y ya podemos hacer la prueba de grabación. Y para hablar un poco de los temas de fase. Ok, ahora estoy hablando otra vez por aquí por Zoom. ¿Tenemos preguntas hasta el momento antes de hacer la grabación? Eduardo, una preguntita. Cuando Sí. hablamos de afinación, por ejemplo, del redoblante de los tones, generalmente la afinación es algo muy personal del baterista o hay una afinación exacta, digamos, colocándole un afinador o algo así en específico. ¿Cómo es ese manejo que yo he escuchado muchas veces que afinan el redoblante? Entonces, mi pregunta es si hay digamos, un elemento electrónico o una afinación exacta o es algo más personal con relación al baterista. Esto tiene que ver 100% con lo que voy a grabar. ¿Sí? Entonces, me dice Alejandro que vamos a enfocarnos en un sonido pop. Entonces, lo que voy a buscar son afinaciones más bien profundas. Entonces, voy a intentar como sacar la afinación casi que más grave que pueda de cada uno de los tambores. Incluso si fuera a buscar algo ya muy profundo, esta batería no me serviría, porque esta batería es una batería de medias fusión. Tendría que utilizar una batería de medias estándar que son más grandes. Entonces va a depender mucho de la intención musical.
Ahora, ¿cómo afino? Eso sí ya es un tema de gusto del baterista. Y cuando me refiero a cómo afino es qué distancia hay entre la nota que me produce cada uno de los tambores. Hay muchos que les gusta afinar el acorde. A mí personalmente me gusta buscar simplemente como un color, más que una nota particular, un color. Me gusta que cuando recorro mis toms sea conclusivo. Así que si yo hago un corte, este corte efectivamente me indique que estoy terminando una sección de la canción y que voy a pasar a una sección nueva. Entonces busco que sea algo conclusivo, que de este tono agudo a este tono grave haya un intervalo, por ejemplo, de quinta. Pan, pan, la típica, por ejemplo. ¿Sí? Busco algo que haga pensar al cerebro que vamos a acabar algo. En cuanto al redoblante, va a depender mucho del redoblante. Hay redoblantes que no permiten afinaciones muy variadas. Hay unos que sencillamente sirven para afinar muy agudo, otros que simplemente sirven para afinar muy grave. Entonces vuelvo y juega escogerlo antes de la grabación. Muchas gracias, Eduardo. Listo, con gusto. ¿Algo más? No, yo creo que por ahora podemos ir dándole una miradita para alcanzar a tocar los temas de polaridad y todo este asunto. Listo, yo voy a, entonces, si de pronto usted escuchó algo raro ahí en medio de la prueba, yo con los in-ears pues escucho, pero igual sigue existiendo mucha filtración de la batería que tengo aquí enfrente. No sé, Sí, creo que se le podía dar un retoquecito al segundo tom, que tenía un problema similar de vibración que el ¿sí? tercer tom. Sí, de hecho lo escuché mucho más en el segundo que en el tercero. Ah, ok. Y de ¿Sabe qué? Eso es un tema de los 57, y sí, es sí, la sí, cápsula del frente que se mueve, que esta cápsula gira y transfiere mucho la vibración, muchísimo. A es veces verdad. me toca incluso simplemente no encintarla, sino poner una parte muy pequeña de cinta para evitar que gire la cápsula. Y me ha pasado con todos los 57, con y sin base. O sea, Es verdad. así en clip o en base con el piso también me pasa, transfieren mucho la vibración. Listo, voy a... No, entonces voy a hacerlo de la cinta, voy a hacerlo muy rápidamente. Mientras Eduardo hace eso, Mauricio Giraldo pregunta si la batería se afinará como acorde, ¿cuáles son las notas más comunes que suenan? Eduardo ahí respondió algo, pero pues eso depende pues uno de la tonalidad y como lo quiera afinar, y si mal no recuerdo, pues cuando en mi época de baterista yo afinaba por cuartas, yo iba buscando por cuartas consecutivas. O buscaba o que también terminan siendo quintas. Entonces también de esa manera puede funcionar. Pero depende también de la cantidad de tones que usted tenga. Eso influye mucho porque donde más armónicos se pueden encontrar son entre el redoblante y los tones. Depende de la cantidad de tones que usted tenga. Si usted nomás va a trabajar con dos tones, pues puede funcionar esos dos tones en tocarlo por cuartas, afinarlo por cuartas y según la tonalidad, pero estoy de acuerdo con Eduardo, yo prefiero buscar un color más que una tonalidad, en el caso, pues, si fuera así. En cambio, si fuera ya por tonalidades hay productores que lo hacen aún por la tonalidad, buscan la tonalidad y por lo regular el redoblante es la nota principal, el centro tonal y los demás giran en torno a eso, a la cuarta, a la quinta y a veces la misma sexta la ponen, digamos, en la cantidad de tonos que tengan. Pero eso es muy relativo. Si se fuera a afinar con respecto a la tonalidad, creo pues que la fácil es por cuartas. Listo, ya le puse una cosita muy pequeña de cinta del 57. Creo que estamos. Sí, ven Eduardo, yo quisiera hacer una anotación, si a alguno le pasa, y yo creo que también con esa intención lo hizo Eduardo, ven, que el problema de ese ruido es que es la cápsula. Listo. Tengan muy en cuenta no envolver toda la cápsula en cinta, porque eso va a dañar Patrón. el patrón polar y consecutivamente va a dañar el sonido del micrófono. Entonces, Sí, sí, es una embarrada que eso pase.
usen la menor cantidad de cinta. Eduardo creo que nos va a mostrar, es un fragmento pequeño. No es, por ejemplo, como está en la parte de arriba. Alcanzan a ver, simplemente este pedacito de cinta, agarro la cápsula con el cuerpo, simplemente para que la cápsula no vibre. Ya. Exactamente. No es más. No. Eso es clave. Si yo la envuelvo por acá o por aquí en el borde, va a pasar exactamente lo que dice Alejo. Voy a tirar por completo el patrón polar del micrófono. Listo, listo, voy a silenciar de nuevo y voy a, no sé, grabar un groove, unos cuantos compases de groove y fill, y hablamos entonces ya como tal de Perfecto. regularidades. Listo, Alejo, yo creo que con eso es suficiente como para que podamos trabajar, ¿o qué? Sí, perfecto. Me parece muy perfecto. Quisiera anotar que el audio de la sesión se está compartiendo vía Audio Movers y el link está por acá. De hecho, lo voy a compartir. Ok, listo. Para que podamos estar ahí bien pendientes y todos podamos escuchar. Ok, ahora lo que vamos a hacer sería como la revisión de la captura. Queremos es más chequear en la vida real qué es lo que pasa con cada uno de estos micrófonos, qué interacción tiene el uno con el otro, porque no necesariamente por ponerlo, bueno, que este micrófono diga snare top, no quiere decir que solo está tomando el parche del redoblante arriba. O sea, eso en la vida real no suele pasar. Ahí muy probablemente tengamos el hi-hat, algo de toms y aún algo de bombo. Entonces, bueno, que podamos escuchar, no sé, Eduardo, si por ejemplo vamos escuchando por ahora el bombo, qué pasó con el bombo, eso, nos hacemos un loopcito y escuchamos brevemente. Minuto que se me lagueó el... Ah, ok, listo. No. ¿Están escuchando el Audio Movers o Sí. activo el... Voy a activar el channel strip para que les dé un poquito más de ganancia. Entonces, ahí va a sonar el micrófono del bombo. Entonces va a suceder lo que está diciendo Alejo. Se va a escuchar el bombo principalmente, sí, porque era el micrófono más cercano. Pero se van a escuchar filtraciones de redoblante, incluso muy lejos se van a alcanzar a escuchar brillos de los platos. ¿Sí? Bien. Pasemos al redoblante, misma situación. Es el micrófono más cercano al redoblante, pero muy seguramente vamos a tener platillos, en especial hi-hat y algo de bombo. Eduardo, si puedes moldear el micrófono tuyo, que sería genial. Sorry, sí, qué pena. Súper.
este micrófono es el de abajo del redoblante. Este micrófono es el que se encarga de recoger el entorchado, que son las cuerdas metálicas que vibran al golpear el redoblante y pues que le da como esa característica especial al redoblante. Ahora, con este micrófono hay que hacer algo cuando lo voy a reproducir al mismo tiempo que el micrófono superior del redoblante. Y es que, como son dos micrófonos que están capturando la misma fuente de sonido, pero son micrófonos puestos en direcciones opuestas, hay que aplicar un inversor de fase. ¿Okay? Y ya vamos a ver el efecto que tiene eso. Primero vamos a escucharlo en crudo. Ahora los dos micrófonos. Y ahora voy a aplicar la inversión de fase. Aquí sí les pido que si tienen audífonos o si están escuchando tal vez directamente desde el computador, que intenten prestar mucha atención, porque el cambio es sutil, pero agrega mucho al final de la producción. Voy a desactivarlo y a la mitad lo voy a reactivar para que noten la diferencia. Lo que sucede con los micrófonos y la necesidad de aplicar el cambio de fase es que se pierden generalmente, o sea, al invertirse la fase se pierden frecuencias y generalmente las que se pierden son las frecuencias bajas. Entonces no sé si lo alcanzaron a notar que cuando activé la inversión de fase, más o menos por esta parte, el redoblante adquirió muchísimo más cuerpo, ¿sí? Entonces se hace necesario aplicar eso. Esto vamos a pasar al tom. A ver, busquemos una sección donde haya un fill por aquí. Como pueden ver, el tom de aire está muy cerca del redoblante, así que va a existir filtración del redoblante. Sin embargo, lo que más coge es el cuerpo del tom. Tom 2. De este casi... A ver, ¿dónde tenemos? Por aquí. Este sí me quedó bajita la ganancia. Muy bajita la ganancia, pero bueno, ahí está. Ese es el tema con grabar uno solo batería. Generalmente sería muy bueno tener a alguien acá para que esté pendiente de este tema de ganancias. Listo, esos fueron los micrófonos cercanos. En realidad, a excepción del Tom 2, todos tienen una captura muy buena. Incluso el color que ya tiene este último Tom está muy, muy bueno. Así que es un muy buen punto de partida. Vamos a revisar los overheads. Los voy a abrir de una vez en estéreo, porque ya habíamos visto que esa era la idea de estos. Hi-hat. Digamos que en este caso no me gustó mucho el sonido del micrófono del hi-hat, entonces lo que buscaría sería reacomodarlo.
buscar una posición tal vez un poco más alejada para que tenga un color un poco más aireado, por decirlo de cierto modo. Pero juega, esto es mucha prueba y error y buscando el sonido específico para la canción. Listo, vamos a probar ya por último el room y estaríamos listos como para tal vez hacer una, qué sé yo, una mini mezcla ahí muy rápida y paneo, no sé, Alejo. Sí, podría ser posible, aunque creo, bueno, vamos a tener una sección más adelante donde vamos a poder abordar mejor la mezcla. Listo, entonces escuchemos el room y ya queda todo en manos de ustedes. Listo, ese fue el room, que por cierto me gustó mucho. Está bueno ese room. Cogió bastante del bombo, cogió muchísimo ataque del redoblante y como estaba en figura 8, también cogió las reverberaciones de la sala. Entonces no suena completamente seco. Estaba en realidad cogiendo el rebote de la pared que estaba cercana a él. Así que bueno, ahí está la interacción de todos los micrófonos. Eduardo, sí, sí, estaría chévere colocar ahora sí en interacción todos los micrófonos y yo creo que está bueno como hacer un pequeño balance, como, sí, hacer un pequeño balance de todas las cosas. ¿Qué tal si vamos sumando, Eduardo? Vamos con faders abajo, empezamos agregando de kick lo que necesitamos y vamos ahí abordando los canales. Súper. Súper, perdóname, Eduardo. Eduardo, yo hago acá una anotación. Sí, sí, claro. Suele ser muy, pues es como muy conveniente poder lograr, listo, logramos nuestro nivel de bombo, luego nuestro redoblante, luego de eso saltarnos a los overhead, que nos va a dar un color, digamos, sí, sí, principalmente los platillos, pero hay que tener muy en cuenta que por ahí se está filtrando toda la batería, o sea, ahí tenemos un color general de la batería, un color general de toda la, de, bueno, de lo que sería la interacción de bombo redoblante, todas estas partes. Entonces, es importantísimo tener eso ahí en cuenta y aún el hi-hat es vital. Ya luego seguiríamos con los toms. Sí, vamos a los toms. Y Voy a otra buscar cosa, el final. perdón, otra cosa, sería bueno chequear cómo está la relación de polaridad de los overhead con respecto a lo que estaba pasando con el redoblante. Entonces, chequear si de pronto podemos insertar un inversor de polaridad en los overhead, estaría chévere. En este momento quedarían, bueno, ahí están free, están sin inversión de polaridad. En cuanto esté encendido, va a estar la polaridad invertida y esto también es muy importante hacerlo para verificar qué está pasando. Eso es, bueno, interesante. Vamos a escucharlo ahora. Va primero apagado y a la mitad lo voy a encender. Ahí lo damos. Bien, importante tratar de hacer este procedimiento como con cada uno de los micrófonos que tenemos, así nos cercioramos de que nada esté andando erróneamente, porque es algo que no vamos a poder corregir de ninguna otra forma.
esa inversión de polaridad no la podemos no la podemos corregir con el compresor más caro del planeta, ni con el ecualizador más volado, nada. Eso, inversión de polaridad, solo con polaridad. Gracias, Eduardo. Listo, seguimos a agregar los toms y estamos listos. Eduardiño, un favor. Explicar ahí un poquito un concepto de cómo, pues rápidamente, la ubicuidad que usted está dándole a la espacialidad según el paneo, como si es de proyección de público, de baterista, y qué hacer si cómo se graba. O sea, usted empieza grabando LR en la captura, ¿cierto? Pero si usted quiere invertir la perspectiva, ¿qué se debe hacer? Ok, esto tiene que ver mucho con el resultado final, con la idea que tenga el productor sobre cómo quiere su canción. Y muchas veces hasta sobre si el baterista es zurdo o diestro. Entonces, digamos que la tendencia, tal vez de los 70 hacia atrás, incluso cuando todavía se estaba jugando mucho con el paneo, a veces era tirar la batería toda para un lado, pero cuando no se hacía eso, se hacía la batería en perspectiva del baterista, es decir, como si la persona que estuviera escuchando estuviera sentada a la silla del baterista. ¿Esto qué quiere decir? Hi-hat a mi izquierda y los toms van descendiendo de izquierda a derecha, es decir, a la izquierda el más agudo y a la derecha el más grave. Que esa es justamente la espacialidad que le estoy dando en este momento. Tengo mi hi-hat tirado hacia la izquierda, el tom agudo hacia la izquierda, el tom de piso agudo tirado hacia la derecha y el tom de piso más grave tirado aún más hacia la derecha. De igual manera, los overheads, el overhead que está sobre el hi-hat, es decir, desde la perspectiva del baterista hacia mi izquierda, y el overhead que está sobre el ride, desde la perspectiva del baterista hacia la derecha. Digamos que el productor quiere una perspectiva no desde el baterista, sino desde el público. Es tirarlo todo al contrario, lo que estaba a la izquierda a la derecha, lo que estaba a la derecha a la izquierda. ¿Sí? Es un tema del gusto del productor, es un tema de proporción y de lateralidad del baterista. Se me viene a la cabeza la banda Muse, el baterista es zurdo, y si uno tiene en cuenta eso y escucha la mezcla, se da cuenta que está desde perspectiva del público, pero si uno no sabe el dato de que el baterista es zurdo, uno simplemente piensa, mezclaron desde perspectiva del baterista. ¿Ok? Sí, es un buen dato para todos que cuando escuchen la música por audífonos o en su sistema estéreo, pónganle cuidado a lo que se hace con respecto a las baterías, el paneo. Por ejemplo, cuando se hace un paneo con los tones, que es de lo más agradable que hay a la hora de uno escuchar, hacer ese recorrido del paneo de izquierda a derecha, derecha a izquierda, eso influye. Entonces deben de tener cuidado a la hora de invertir el paneo. Tienen que ponerle mucho cuidado a eso porque entonces también puede haber una distracción ahí, digamos que dejaron el hi-hat al lado que no era y invirtieron los overhead y digamos que hay un doble room o un room doble, también puede generar ese problema. Entonces hay que tener mucho cuidado. Igual eso se seguirá hablando en temas posteriores, pues ya de edición, que vamos a tocar esto de mezcla para que lo tengan muy en cuenta. Listo, ahí digamos que exageré mucho más el de los toms, simplemente para que se den un poquito la idea de la espacialidad. Estoy mezclando en perspectiva del baterista, ¿ok? Entonces voy a reproducir otra vez una parte del groove y el fill y solamente me quedaría por agregar el micrófono de la sala, del room.
ahí está. Importante que tengan en cuenta cuando estén mezclando sus baterías, siempre escuchar en contexto de la música. Puede que una batería sola, cuando la ponen seca, con muy poquito room, suene muy bien. Pero que la pongan en el contexto de los demás instrumentos va a sonar supremamente pequeña. Entonces, digamos, en este caso le dejé una buena cantidad de room, le agregó muchísimo peso al redoblante y estoy completamente seguro de que cuando se agreguen los demás instrumentos va a ser muy necesario sumarle un más, ¿sí? Porque va a agregar muchísimo al color general de la batería y le va a dar cohesión con las demás cosas que están sonando. Entonces, siempre mezclar en contexto, no una sola cosa individual, porque no va a ser tan productivo para la música. Ahí está. Bien, bien. Súper bien. Ok, Agradeciéndote entonces, mucho ese dato, Eduardo, que sí, la música no podemos perder la perspectiva de que viene a ser un todo. Siempre uno, cuando uno está escuchando en la radio, uno escucha pues, el todo, ¿no? Ya nosotros como músicos, listo, independizamos de que estas cosas está haciendo la voz, pero realmente eso está interactuando dentro de un todo y eso es realmente música, porque suele pasarnos muy fácilmente que nos distraemos mezclando solo la batería, 2 horas de bombo, 2 horas de redoblante, y eso en contexto no tiene ningún sentido. Entonces, por favor, no perdamos esto de vista. Pero ibas sí, a comentar algo más. sí, eso mismo. Y teniendo en cuenta pues que esto que acaba de explicar Eduardo es muy importante del contexto, hay que hablar algo que se llama, y que yo ya lo había anunciado, que se llama el oído periférico. Muchachos, cada vez que desarrollemos este procesamiento, cuando escuchamos en contexto, no solamente la batería, sino ya toda la suma de instrumentos, nuestro oído periférico se va a ir desarrollando. Es decir, que nosotros tengamos la capacidad de, en una masa sonora completa de todo un ensamble, estar escuchando aún lo que ya está, música de radio o como hoy en día en streaming, o sea, Spotify. Si yo estoy escuchando, digamos, en una de estas plataformas, como ejercicio, hacer ese análisis de desarrollar el oído periférico, de decir, bueno, el snare está un poquito arriba, está pastoso, el bombo tiene mucho ataque, los overhead, o sea, los platillos suenan un poco más atenuados o suenan mucho más estallados, qué sé yo, dependiendo de eso. Y poco a poco uno va desarrollando esa pericia auditiva, por decirlo así, pero es muy cierto lo que dice Alejo, tampoco nos podemos quedar y encasillar en solamente un sonido, uy, como suena eso bonito, y abrimos la llave a todo lo demás y eso suena chiquito. Y se cae todas las horas de inversión ahí en centrarnos no más en eso. Hay que ponerlo en contexto, como decía Eduardo y Alejo, es lo más importante para poder ir desarrollando el oído periférico, poner los niveles según lo que necesitamos poner. Y cada vez que uno va aprendiendo más del asunto, pues su oído se lo va agudizando. Y estos son horas de vuelo, como dice uno. Hay que hacerle, dele, que dele, que dele, que dele, porque por más concepto que usted tenga teórico, eh, eso no lo hace la teoría, sino lo hace la experiencia poco a poco. Entonces, este ejercicio, como lo que acaba de explicarnos Eduardo, definitivamente es un ejercicio que hay que hacer, digamos, con tomas de batería que usted tenga en su casa y o aún qué sé yo, con VCTs, que desarrolle uno con batería, puede también desarrollarlo, pero hay que hacerlo tiempo en bastante tiempo, en horas, para ir desarrollándolo, para ir desarrollándolo, y creo que al final uno va creando ya ese color y ese gusto por lo que uno quiere hacer en sus mezclas. Eso es lo más importante. Más te tiene motivado el micrófono. Oh, perdón. No, de que genial esto, agradeciéndole muchísimo a Eduardo. Si quizá tienen alguna duda, inquietud, sería como el momento. Si no, iríamos cerrando. Hablen ahora o callen para siempre. No, mentiras, me pueden escribir cualquier cosa. O sea, todo bien ahí en el chat, si en algún momento... Una preguntita. Sí. Claro. Yo he visto también que utilizan otras técnicas de grabación de baterías y es que graban la batería de manera independiente. Obviamente pues hay muchas metodologías y técnicas, pero para Eduardo pues que considera
muchas veces para evitar la filtración en el caso del redoblante que se mete también el Charles y a veces cuando se va a editar le va a dar brillos al redoblante se suma también el Charles que se metió. Entonces, muchas veces graban, digamos, los carros, por así decirlo, el bombo, el redoblante, los tonos aparte y los platos aparte. ¿Usted qué opina ante eso? ¿Tiene sentido? ¿Funciona? ¿O qué opina? Tiene sentido, he escuchado discos donde lo han hecho y el resultado es muy bacano, es un sonido de batería muy limpio. Si me lo pregunta, un poquito fuera de lo convencional, porque sí suena distinto, suena muy distinto. Pero sí tiene sentido. ¿Qué pasa? Es duplicar el trabajo. Y el baterista tiene que estar full consciente de qué corte va a hacer, en dónde lo va a hacer, y siempre tiene que ser capaz de hacerlo igual. Digamos que cuando uno está grabando, muchas veces tiene el arreglo muy claro, pero se da ciertas libertades. Uno a veces puede agregar ciertas cosas a un feel que ya está hecho. Y no está mal, porque finalmente si uno lo hace con la idea de aportar musicalmente, funciona. Pero en una situación de esas, hay que tener todo supremamente claro. Sí, es válido, se puede. Y si digamos que las condiciones técnicas lo permiten y si el baterista está de acuerdo en hacerlo, se podría experimentar y sacar muy buen sonido. Se me viene a la cabeza Queens of the Stone Age, el álbum que les grabó Dave Grohl en la batería, lo grabaron así. Primero solo tambores y luego platillos. Súper. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, como que nadie más va a hacer preguntas, bueno, no, yo creo que ya por hoy ha estado súper bien. Nuevamente, gracias a Eduardo por todo este tiempo que le dedicó y aportarnos todo este taller de producción de batería. Obviamente, dadas las circunstancias, como no fue a tiempo real, pues en vivo, presencial por todos, ahí estar es diferente. La idea era que hubiera sido pues presencial, pero como ya lo hemos hablado, pues dadas las condiciones, todo esto nos ha afectado, pero creo que hemos abordado muchos temas y puntos que necesitamos saber. Nuevamente, gracias a todos por prestar la atención. Mañana, si Dios lo permite, nos volveremos a conectar y a seguir tocando estos temas ya de lo que es la producción de audio como tal, ya para lo de las capturas. Y nada, muy agradecidos nuevamente. Los esperamos mañana y muy pendientes ahí pues de toda la información que se vaya pasando. Yo les debo unos links estoy investigando de Spotify. Audio ya no, con la tristeza en el alma, pero ya no está dando los plugins gratuitos. Ya están cobrando por ellos y el más barato vale $60. Entonces se la perdieron. Pero hay otros que sí están funcionando. Yo les voy a mandar el link para que lo revisen y descarguen quienes puedan y quieran todos estos plugins que están gratuitos para tanto para instrumento como para el procesamiento de ecualización y dinámica, compresores y esto. Ahí hay varios. Entonces nada, muchas gracias nuevamente y mañana nos vemos. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Luego. Chao.